pronto el alcance de lo que determina el 283 del Código del COIF en la parte donde dice que obrarán en ejecución de las leyes. Si bien es cierto, los señores policías estaban obrando de acuerdo a la ley, ¿no? Pero hay una absolución de la Corte Nacional en donde dice que hay dos diferencias. Cuando actúa la policía sobre algo concreto, una disposición concreta sobre un caso concreto. Y la otra es cuando obran de acuerdo a la actividad que ellos están haciendo. O sea, ellos como policías están en la obligación de ingresar y prestar la ayuda, pero no creo que había disposición concreta como para que se determine esto como un ataque o resistencia. No sé si de pronto está mal interpretado, porque desde mi punto de vista yo vería ahí dos tipos de infracciones a diferencia de un ataque y resistencia. A ver, vamos a entender que los delitos se clasifican en su origen en delitos de dominio y en delitos de infracción del deber. Los delitos de dominio son todos aquellos que tenemos la capacidad de traspasar las barreras de protección, pero en cuanto a la infracción de los delitos de deber, no cualquier persona, hay una autoría restrictiva, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ya en el ataque y resistencia, son delitos que nacen del artículo 83, numeral 1, ya les dije, de la Constitución. ¿Y qué es lo que busca proteger? Es la idea, porque también tenemos una contravención de segunda clase que está en el Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a cuando la persona que maltrata, insulta o agrede de obra a los agentes que obran en ejecución de las leyes serán sancionados como una contravención, ¿no es cierto?, en el ejercicio de sus funciones propiamente dicho. Eso es más o menos lo que dice la contravención, que creo que está en el 394, por ahí creo que anda, o 392, pero bueno, por ahí anda una contravención de segunda clase que hace referencia a ese panorama y es una sanción de 5 a 10 días, frente al tipo penal del 283 que sanciona de 1 a 3 años. Entonces, perdón, de 6 meses a 2 años, creo que es del 283. Entonces, ¿qué es lo que busca lo uno y lo otro para entender si efectivamente hay delito o no hay delito? Porque siempre es este conflicto que se distingue, ¿no? En la contravención se busca proteger la integridad del servidor judicial, del servidor policial propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en la contravención de segunda clase. ¿Qué buscamos proteger en el artículo 283 con el ataque y resistencia? No se busca proteger la integridad del funcionario, ¿sí? No importa. No buscamos proteger la integridad del funcionario propiamente dicho. ¿Qué buscamos proteger acá? La libertad funcionarial de la ejecutabilidad de la norma o de las decisiones de las autoridades competentes propiamente dicho. Entonces, eso es lo que se busca proteger, que las normas logren ejecutarse, que los deberes legales logren cumplirse, ¿sí? Entonces, vamos a partir. ¿La Policía Nacional tiene deberes legales? Claro que sí, ya sabemos dos principalmente que son, de acuerdo al 163 de la Constitución, que es garantizar el orden público y garantizar seguridad ciudadana. Entonces, ¿tienen deberes? Claro que sí. ¿Qué pasa si no cumplo esos deberes? Incurro en la prohibición por omisión. Claro, pues yo le veo que le están robando al compañero andino. Como estoy franco, no me interesa, estoy pegándome un heladito, media hora en el helado aquí, para que le... No, a mí no me interesa, que le roben nomás. Entonces, yo incurro en esa prohibición como autor por no hacer nada. Entonces, noten ahí. Entonces, ¿qué pasa acá en el hecho en concreto? Sabiendo que la contravención protege la integridad física personal del agente o del servidor policial, mientras que la otra no protege mi integridad personal, pese que se necesita que haya una agresión, ¿no? Porque es con violencia o amenaza en esa cuestión. Entonces, pero no protege. Da la apariencia como que protegería la integridad de la gente, pero no lo es así. Protege la correcta funcionabilidad de la ejecución de la norma, que la norma llegue a ejecutarse, la ejecutabilidad propiamente dicho, la norma, de los deberes,
¿sí? De las funciones propiamente dicho que ejerce ese servidor policial. Entonces, cuando le llaman a la policía por el ECU 911, empieza a cumplir con un deber. ¿Cuál es? El deber de tratar de proteger, porque tiene que garantizar la seguridad ciudadana. Si no garantiza, pues puede incurrir en una prohibición. Hay un presunto hecho de violencia que se está desarrollando inclusive cuando llega al domicilio en la segunda planta y se sigue insultando y no, a pesar de cómo actúa, si ustedes revisan en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en las reformas, se hace una reforma al COGESCOP, ¿sí? Y se empieza, ya se señala cómo es el nivel de progresividad de uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza. La simple presencia policial es el uso progresivo de la fuerza. Es decir, yo me presento como Policía Nacional, ya el hecho de que me vean con el uniforme ya tiene que ser un mecanismo persuasivo, ¿sí? ¿Para qué? Para disuadir mi actividad presuntamente antijurídica que estoy desplegando. Si no lo hace eso, viene la verbalización, ¿sí? Y luego vienen los niveles más avanzados, ya viene el uso de la fuerza, si no es eso, viene el uso de herramientas no lesivas, y si efectivamente hay la necesidad de acudir a herramientas letales, pues el servidor policial tendrá que ejercer el uso del arma de dotación. Entonces, ya eso está ya aclarado prácticamente. Acá, con la presencia policial, y no es uno, son varios, pese a que ello, no cumple este ciudadano con esa función disuasiva. ¿Cuál era? De que deje de continuar con los insultos o agravios hacia la otra pareja, que también se encontraban ahí agrediéndose en esa forma. Entonces, ¿qué es lo que busca ahí? Garantizar la seguridad ciudadana, porque si se retira, pues puede pasar a otro escenario, puede pasar a violencia física o tal vez a otros tipos penales más gravosos. Entonces, la presencia policial es indispensable para dotar de seguridad ciudadana. ¿Está cumpliendo un deber constitucional? Claro que sí. E inclusive hay un deber legal, que frente a aquello, ¿cuál es? La aprehensión de quien se presume que está incursionando en esa conducta. El 528 del Código Orgánico Integral Penal ya impone un deber legal a los policías. ¿Cuál es? De aprender cuando se descubre una infracción, en flagrancia, sea contravención o sea de acción penal pública. Entonces, hay eso, ¿no? Pero cuando el policía hace referencia a que quiere aprenderle, y es en ese momento cuando el sujeto empieza a insultarles y le propina un cabezazo. Entonces, no quiere permitir ejecutar, sí, la obligación que nace de la ley mismo, porque la ley le dice, señor policía, 586, aprenda a quien se descubra en flagrancia. La policía dice también, yo cumplo otro deber, que es el 163 de la Constitución. Yo estoy procediendo a garantizar la seguridad ciudadana y se ve interrumpida por la actividad del sujeto que pretende de forma violenta resistirse a esa actividad. Entonces, me propina un cabezazo, me saca el diente de leche y me quiebra en dos. Y fruto de eso es aprendido. Entonces, ahí tenemos que hay un impedimento, ¿sí? Una resistencia a la ejecutabilidad de la norma, a que la norma llegue a cumplirse. ¿Cómo? Pues vamos ante un juez de flagrancia para que resuelva si efectivamente aquí hay una infracción, una contravención, lo que sea, ¿sí? Pero no me permite realizar eso, porque el policía iba a aprender por el hecho de violencia, los insultos que estaban ocurriendo o estaban en ese momento aconteciendo. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Siempre hay que diferenciar en el hecho. Distinto es, por ejemplo, inclusive cuando hay agentes de tránsito, ¿no? Cuando hay agentes de tránsito, hay que distinguir también si es una contravención de tránsito o es, por ejemplo, una de tipo penal. Porque la contravención de tránsito también hay una de primera clase que hace referencia a que cuando el conductor del vehículo falta de obra o agrede al agente de tránsito, también es sujeto a una sanción de 3 días de prisión más una multa. Entonces, eso también lo dice el Código Orgánico Integral Penal. En esa contravención, ¿qué protege? Protege la integridad del agente de tránsito. Pero acá en el Código Orgánico Integral Penal, en el 283, no protege esto. Protege entonces
la libertad funcionarial de ejecutabilidad. Eso es lo que protege propiamente dicho. De ahí es que se vincula con la eficiencia de la administración pública propiamente dicho, como un todo de protección. ¿Y qué se ejecuta? Pues es el ámbito de protección de la norma propiamente dicho, el ámbito de actuación del delito de resistencia y del ataque frente a ese correcto desempeño objetivo que debe el funcionario policial desarrollar, pero que se ve impedido por este entorpecimiento en la ejecución de las normas o de las obligaciones propiamente emanadas de la Constitución y la ley. Entonces, ahí tenemos una distinción entre lo uno y lo otro. Y esto siempre ocurre en cuanto a los errores conceptuales de interpretación entre la contravención y entre el tipo penal. Porque ustedes me dirán, cuando hay duda, doctor, hay que interpretarlo a favor del reo. Claro que sí, pero cuando existe la duda, pero la norma es clara y diseña distintas posiciones jurídicas. Entonces, reglas de interpretación, acudimos a las reglas de interpretación gramatical, es decir, al tenor literal de la norma. Luego tenemos prohibición de extensión de la conducta penalmente relevante. No podemos ampliar los límites, es decir, interpretación restrictiva. Luego, la analogía no cabe en materia penal. Es prohibido la analogía en el ámbito de materia penal. Y si no logramos todo esto, debemos interpretarlo conforme a lo que la Constitución desea, siempre vinculado a la Constitución. Ese es el nuevo ámbito de interpretación en materia penal también. Entonces, hay un conjunto de pensamientos que permiten dar respuesta a lo que el compañero Andino hace referencia. ¿Alguien más iba a conversar algo? Ya. Y creo que nos faltaba una persona más. ¿Quién era? Yo, doctor. A ver. Veamos ahí. Para repartirles unas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el próximo sábado. A ver. Hasta mientras, a ver, ¿quién? ¿El compañero Vaca va a exponer? Yo también falto La compañera Quintuña. Sí, doctor. Ya. A ver. Refiramos, a ver, por paridad a la compañera Quintuña primero. Ya les comparto. No sé si se ve ahí. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, correcto. Buenas tardes, compañeros. Doctor, a mí me ha tocado exponer acerca de el análisis del caso 1220 SN del 10 de febrero del 2021 acerca de la consulta a la norma penal de un reconocimiento de acusación particular. El juez consultante en este caso fue la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón La Guabia. Esto lo establece de acuerdo al artículo 428 de la Constitución y el 142 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. La consulta de la norma es la siguiente. La consulta se remite por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón La Guabia. Esta sentencia resuelve una duda razonable surgida respecto a la constitucionalidad de la aplicación de los artículos 433, numeral 2 y el 592 en su último inciso del COID, en el contexto de que la calificación de la acusación particular que haya sido presentada dentro del plazo de instrucción fiscal, pero cuyo reconocimiento se lo ha hecho fuera de dicho plazo.
Los antecedentes de este caso. La causa se hizo en contra del señor Marlon Vera Caiza por el presunto delito de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. El día 13 de diciembre, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, se dispuso que se tramite la causa en procedimiento ordinario y que la instrucción fiscal tenga una duración de 30 días, por lo que dicha etapa debía durar hasta el 12 de enero del 2020. El 8 de enero del 2020, la empresa Petroecuador, en la calidad de presunta víctima, presentó acusación particular, mediante providencia expedida el 10 de enero del 2020. El juez dispuso que el gerente general y representante de Petroecuador comparezca a reconocer la acusación particular. En cualquier día y hora, dicha diligencia de reconocimiento de acusación particular tuvo lugar el 13 de enero, un día después del fenecido y el plazo. El 17 de junio del 2020, David Castro Méndez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón La Guaira, provincia de Sucumbíos, suspendió la tramitación del proceso judicial número 21-282-2019-0-2658 y remitió a la Corte Constitucional la consulta. El 10 de julio del 2020 le correspondió el conocimiento de la causa a la jueza Teresa Núquez Martínez, quien actuando como juez ponente de la sala de admisión. Con estos antecedentes se crea la consulta o la duda razonable surgida respecto a la constitucionalidad de la aplicación de los artículos 433, numeral 2 y el 592, su último inciso del COI. El artículo 433, numeral 2, nos dispone que la o el acusador particular comparecerá ante la o el juzgador a reconocer el contenido de la acusación, mientras que el artículo 592, en su último inciso, nos dispone que no tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos previstos. La calificación de la acusación particular fue presentada dentro del plazo de instrucción fiscal, pero el reconocimiento de esta se la hizo fuera de dicho plazo. La norma de la constitucionalidad que presenta la autoridad consultante fue el artículo 75, que nos habla de la tutela judicial, de la tutela efectiva, el artículo 76, numeral 3, que nos habla del debido proceso, el artículo 76, numeral 7, del derecho a no ser privado del derecho a la defensa. En el análisis constitucional tenemos lo siguiente. El COIDE establece reglas a seguir para el procedimiento penal, es decir, la acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de su conclusión, y que la o el acusador particular comparecerán ante el juzgador o a reconocer el contenido de la acusación para ser examinada en función de requisito y consecuentemente ser o no aceptada a trámite. De contrarse incompleta, el juzgador dará un plazo de 3 días para completarla y en caso de omisión se entenderá como no propuesta. Dentro del análisis constitucional también tenemos que en el marco legal de la acusación particular no hay constancia expresa de cuándo o en qué momento debe realizarse el reconocimiento. En realidad la duda se funda principalmente en que bajo un prisma estricto de legalidad se rechazaría toda posibilidad de reconocimiento de acusación particular fuera de la etapa de instrucción fiscal. No obstante, de todo lo anterior, es preferentemente dable que por circunstancias ajenas al acusador, el reconocimiento de la acusación particular presentada dentro de la etapa de instrucción no tenga lugar inmediatamente. En este análisis nos establecían que en el caso de que no proponerse la acusación particular, se estaría afectando la tutela efectiva. Y al hacerlo, se ha sostenido conscientemente que la tutela efectiva se compone de tres acciones: el acceso a la administración de justicia, 2, la observancia de la debida diligencia, 3, la ejecución de la decisión. Como parte de la tutela judicial efectiva, se reconoce a las partes el derecho a obtener una solución de conflicto. Esto es una sentencia que resuelva sobre el fondo de la controversia de manera motivada.
Se establece también en el análisis que el rechazo de una acusación particular presentada dentro del periodo legalmente previsto por haber sido reconocida posteriormente ha fenecido el plazo de instrucción fiscal. Resulta lesivo la tutela judicial efectiva que la presunta víctima, específicamente en este caso, no pueda presentar su acusación. Se le debe permitir el reconocimiento de la acusación, pero basada siempre en el principio de celeridad procesal. Ante tales circunstancias, constituye imperativo que el juez de garantías penales convoque a reconocimiento de la acusación particular a la brevedad posible. Para los casos en los que haya sido presentada una acusación particular durante el periodo fijado para la instrucción fiscal, el reconocimiento tendrá pleno valor jurídico, aunque la jueza o el juez hubiere ordenado el reconocimiento después de fenecido dicho plazo. Es carga del juez disponer la inmediata realización de dicha diligencia dentro de un plazo razonable antes de proveer otros actos pedidos por las partes procesales. Finalmente, la decisión se toma en base a la decisión de 7 jueces y un voto salvado. En la decisión se establece que el reconocimiento de la acusación particular presentada dentro de la etapa de instrucción fiscal debe realizarse dentro de dicha etapa. No obstante, de fenecido el plazo de instrucción fiscal, el juez deberá establecer mediante providencia un plazo razonable para que el acusador particular ratifique su acusación. Para la fijación de este plazo razonable, el juez tendrá en cuenta el principio de celeridad y la eventual inactividad. Transcurrido ya el plazo, solo entonces puede el juez disponer de que se realicen las siguientes etapas de juicio. Mientras tanto, el voto salvado de uno de los jueces establece que la consulta debió inicialmente ser totalmente negada, debido a que no existe conflicto entre ambas normas, ya que no hay problema de que la acusación particular se presente, el reconocimiento de la acusación particular se presente luego de fenecido el plazo de la instrucción fiscal, por lo cual el problema no existiría. Esa ha sido mi exposición, doctor. Gracias. Yo soy acá del pensamiento del voto salvado. Yo no encuentro ningún conflicto acá en el que se consulta, porque la norma es clara. Hace referencia a que tenemos la oportunidad de presentar una acusación particular. Sí, usted puede presentarla, pero está limitado a un tiempo en el que yo puedo hacer uso de ese derecho. ¿Sí? Y yo puedo hacer uso de ese derecho en un tiempo determinado, razonable, que es hasta el cierre de instrucción fiscal. Entonces, inicia la instrucción fiscal, se me apertura el derecho a proponer acusación particular hasta el 90 días, que por ejemplo, si Fiscalía determinó que el tiempo será de 90 días, hasta ese día yo puedo pedirle al juez a presentar mi acusación particular. Y el tema de reconocer, puedo hacerlo inclusive minutos antes de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, o sea, eso no es problema. Pues ahí hay algo que no comparto en cuanto a lo que dice la Corte Constitucional por el voto de mayoría, sino más bien por el voto salvado, que refiere que no hay problema prácticamente que atenderse. Y la Corte Constitucional en el voto de mayoría también viene diseñando que no hay problema porque puede presentarse en cualquier momento y que, sino más bien que dice el juez, una vez presentado, si es el último día, el juez debe darle un tiempo razonable para que ratifique esa acusación y reconozca. O sea, a la final llegamos a lo mismo. Entonces ahí es un tema muy así. Hablando del tema de la acusación particular, es un tema inclusive para investigación, ¿no? Porque ya no sirve para nada. O sea, solo sirve para controlar al fiscal, la acusación particular, a un solo momento, cuando el fiscal se abstiene de acusar en la audiencia, en la etapa intermedia, es decir, en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, tras el cierre de la instrucción fiscal. Si yo presento acusación particular, nace el derecho yo a solicitarle el control de ese dictamen abstentivo. ¿Cómo? Solicito que se eleve en consulta al fiscal provincial. Solo para eso. Porque de ahí cuando se tratan de delitos con penas superiores a los 15 años, el control es obligatorio. ¿Sí? Hay un filtro, un control. No puede el fiscal abstenerse, o sea, se abstiene, sí,
pero está sometido a un control del superior, que es el fiscal provincial. ¿Por qué? Porque hay delitos de mayor interés donde el legislador crea cláusulas de control de la actividad del inferior. Entonces, esa es una cláusula de control, de supervisión propiamente dicho, de qué es lo que está haciendo el inferior, ¿sí? Entonces, solo para eso, porque de ahí la acusación particular no sirve. Dada la evolución de los derechos constitucionales de las víctimas, por el hecho de ser víctimas, no necesitan venir al proceso penal para tener derecho a la reparación integral. La acusación particular antes, en el modelo de justicia anterior del COIP, sí. Yo, si no presentaba acusación particular, no me tomaban ni en cuenta como sujeto procesal, no era nadie, me tocaba contratar abogado, y si no acudía a la audiencia de juzgamiento, no me daban derecho a la indemnización por daños y perjuicios, y me mandaban a un juicio verbal sumario ante un juez de lo civil. O sea, y esto era perpetuo, no terminaba nunca. Ya con el COIP, ya se le dice, bueno, la acusación ya no necesita que la víctima acusar de forma particular. Por el hecho de ser víctima, es sujeto procesal. Por el hecho de ser víctima, puede interponer recursos. Por el hecho de ser víctima, puede presentarse o no presentarse al proceso. Por el hecho de ser víctima, hay que repararle sus derechos, así no haya venido, así no esté presente en el proceso. Entonces, es el garantismo que ha evolucionado en materia penal. Entonces, la acusación particular tiene esa característica. Y vamos a avanzar con el compañero Vaca, ahí sí, para finalizar, entregándoles una pequeña tarea para la próxima clase. No, dice la compañera, está mirando un poquito nomás. No sé si está compartiendo. Sí se ve, compañero. ¿Sí se ve? Sí. Bien, doctor, compañeros, buenas tardes. A mí me corresponde el análisis sobre el fallo emitido por la Corte Constitucional del Ecuador. Causa la Gaceta Constitucional número 2, registro oficial martes 19 de marzo del 2013. Dentro de la presente causa se han presentado varias consultas respecto a la constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Perdón, no estaba viendo si estaban escuchándome. Dentro de la presente causa se ha procedido varias consultas respecto a la constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada mediante ley. Por existir identidad de objeto y acción certificada por la Secretaría General de la Corte, se dispuso la acumulación de las causas a fin de que esta Corte Constitucional resuelva en conjunto las consultas formuladas. Esto se dio es porque había similitud entre algunas causas. El 6 de noviembre del 2012 se posesiona ante el Pleno de la Asamblea Nacional los señores jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme a lo dispuesto los artículos 432 y 434 de la Corte de la Constitución de la República del Ecuador, por tener similitud. Le correspondió al doctor Fabián Marcelo Jaramillo Villa actuar como juez ponente en los casos asignados con los números 003-09-CN y 0012-10, 0026-10, 0029-10, 004-11, 0043-12, 0052-12, 11, 344-12, 598-12, 622-12, 624-11, todos de la Corte Nacional. Por tener similitud de las acciones, se han unificado las causas.
Me permití citar una de ellas, desde el caso número 0033-9 de la Corte Nacional, el 24 de septiembre del 2009, que en su consulta contexto manifiesta. La sentencia dictada por el señor juez temporal segundo de Garantías Penales y de Tránsito de la SOI el 6 de septiembre del 2009 se impone al indicado una pena de 3 días de prisión, la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir y multa de $218. El procesado, por encontrarse en desacuerdo con la sanción interpuesta, recurre a la sentencia del superior, recayendo el conocimiento en la segunda sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de la SOI, la que previo a resolver el recurso decide suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de los artículos 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial reformada mediante ley. El siguiente caso, la consulta es el caso número 026 del 10-10-CN del 4 de mayo del 2010. El doctor Luis Antonio Ortega Zacoto, juez primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar, solicita a la Corte Constitucional para el periodo de transición determine si es procedente dictar sentencia en ausencia del presunto contraventor, conforme lo previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el artículo 239, numeral 9, actual artículo 237, numeral 9 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Siguiente caso es el número 539-12 de la Corte Nacional. Por encontrarse en desacuerdo con la sanción impuesta en el proceso, apela a la sentencia dictada, en virtud de lo cual el expediente remitido al conocimiento del superior correspondiente a conocer esta causa a la Sala Única de Morona, Santiago, misma que en sentencia del 24 de noviembre del 2011. Confirma la sentencia subida en grado, no obstante reforma el sentido de la conducta en ella atribuida inconforme con el fallo. El encausado interpone recurso de casación, el cual fue negado frente a la negativa del recurso de encausado, interpone recurso de hecho, correspondiéndole al doctor Vicente Tiberio Robalino Villafuerte, juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Penal, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, sustanciar el recurso como juez ponente. Por existir dudas sobre el contenido de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, previo a solventar el recurso, el juez nacional resuelve consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de los referidos artículos. Norma cuyas constitucionales se consulta. Si el dictamen fiscal fue acusatorio, el juez del tránsito, dentro del plazo de 10 días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga lugar a la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un plazo no menor a 3 días ni mayor a 10 días siguientes a su convocatoria. Si el tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento, el procesado estuviera prófugo o no compareciera al sistema por más de 2 ocasiones, del juez de Garantías Penales ordenará se practique la diligencia que establece el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal, esta audiencia se realizará con la presencia del defensor o procesado, y de no comparecer, se le realizará con la presencia del defensor público, quien será convocado para la audiencia. Por parte del agente de tránsito, dentro del término de 3 días, será juzgada por los jueces de la autoridad competente, determinará en la presente ley en una sola audiencia oral. El juez concederá un término de 3 días, vencido el cual producirá sentencia, aún en ausencia del infractor. Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del término de 3 días se entenderá aceptadas voluntariamente por el infractor, y las multas serán canceladas en los GAD municipales. Argumentación de la consulta. Constitucionalidad. Formular su consulta de manera muy general, indicando que en los casos en concreto, puesto que en su conocimiento en resolución se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 138 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por considerar la contraria literal M, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Por su parte, el doctor Villafuerte, Vicente Robalino Villafuerte, juez nacional de la Sala Especializada del Penal Militar,
Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia dentro de la argumentación de su consulta de constitucionalidad expresa dentro del apartado de su motivación, entre otros, los siguientes. El acceso a la justicia es la parte de la seguridad jurídica prevista en nuestra Constitución en el artículo 82 y que es la certeza de contar con las normas jurídicas previas, claras, precisas, públicas, aplicadas en la autoridad competente. Sin embargo, este principio no se agota en las meras formas, pues en muchos casos dichas formalidades, solemnidades podrán ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un sin razón jurídico. Así lo declara la Corte Constitucional en el periodo de transición en sentencia del número 021-10 de septiembre de la Corte Constitucional en el caso número 585-9-EP del 11 de mayo del 2010. La Corte Constitucional para el periodo de transición ya declaró la inconstitucional por el fondo de disposiciones constantes en el legislador ordinarias vigentes respecto a las limitaciones del ejercicio de la facultad impugnatoria a la luz de consultas realizadas por los operadores de justicia. Así, si la autoridad oral y pública de juzgamiento no se llevará a efecto en 2 ocasiones por causa que no tenga relación con el procesado, por la sola voluntad de este es querer dilatar la causa, aquellas se practicarán en ausencia del procesado, sin que por ello se haya recurso alguno. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento se seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables. El debido proceso en el artículo 76, numeral 7, literal C de la Constitución señala entre sus garantías la de ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de condiciones. Finalmente, el juez, para fundamentar la duda razonable, señala que las disposiciones contenidas en el artículo 178 y siguientes de tenor, vencido el cual pronunciará sentencia, aun ausencia del infractor, y la sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno. Esto vulneraría la Constitución de la República, específicamente en los artículos 11.2, principios de impunidad y no discriminación, 11.3, derecho a la aplicación de la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos, 11.4, ninguna norma podrá restringir el contenido de un derecho, y 11.9, el deber del Estado es respetar los derechos señalados en la Constitución y los instrumentos internacionales. 66.4, derecho a la igualdad formal en material. 75, derecho a la tutela judicial efectiva. 76.7, literal M, derecho a recurrir a los fallos. 82, seguridad jurídica, artículo 84, 168, numeral 4, 169 de la Administración de Justicia para la realización de la justicia y 424, la supremacía constitucional, que es los artículos 426, 427 y 428. Concluye señalando que de acuerdo a estos razonamientos, los y las ciudadanos que se encuentren, como en el actual caso, sancionados por contravenciones de tránsito, de aplicarse los mencionados artículos, no podrían acceder a la justicia ni al adecuado ejercicio de la defensa al limitar su derecho a recurrir a los fallos, y peor aún cuando se abre la posibilidad de que puedan ser juzgados en ausencia. Petición concreta. En lo principal, solicitan que la Corte Constitucional se le pronuncie sobre las constitucionalidades de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, Seguridad Vial reformada mediante ley. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional. Competencia de la Corte Constitucional competente para conocer y resolver la presente causa, como ya se había anunciado. Naturaleza y alcance del control concreto de constitucionalidad y consulta. Es entonces que corresponde a la Corte Constitucional como máximo órgano de control e interpretación de la Constitución pronunciarse respecto a la constitucionalidad de las normas establecidas y el ordenamiento jurídico interno, en que sea o puedan ser contrarias a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos mediante el ejercicio de esta atribución a la Corte tutela objetiva. Es importante señalar que en la consulta de constitucionalidad por ninguna causa podrá convertirse en un mecanismo de dilación de la justicia o como vía de escape de las jueces para no cumplir con el deber constitucional de impartir justicia oportuna. Para que una consulta pueda considerarse adecuada y pueda ser resuelta por la Corte, debe tener una motivación exhaustiva. Los requisitos que deben presentarse, la duda razonable y motivada para que el proceso proceda a su análisis.
es decir, que la lectura de sus solicitudes no se evidencia motivación adecuada, situación por la cual esta Corte se encuentra impedida de emitir pronunciamientos. En lo referente a la consulta presentada dentro de la causa 539-12, CN por el doctor Vicente Rebolino Villafuerte, juez nacional, la sala especializada de lo penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Nacional de Justicia, se establece que el consultante justifica de forma suficiente la duda que motiva su consulta, pues expresa cuál es su preocupación respecto al juzgamiento en la ausencia del infractor y de la negativa del recurso de apelación de las sentencias dictadas en el juzgamiento de las contravenciones de tránsito, por lo que la consulta contiene una adecuada argumentación sobre la razón fácticas y jurídicas por las causas que generan la duda de inconstitucionalidad. Resolución de los problemas jurídicos. El juzgamiento en ausencia de procesado, los juicios de contravenciones de tránsito vulneran el derecho a la legítima defensa. En la causa materia de esta consulta, si una persona encausada una vez que ha sido legalmente citada al proceso, de forma consciente y deliberante se oculta, renuncia voluntariamente al ejercicio personal de su defensa y todas las garantías que se brinda el Estado para que el proceso judicial se cumpla en los efectos de su presencia. Por lo tanto, es constitucional y si es legalmente citado. Sin embargo, es necesario establecer que el inciso primero del artículo 178, conforme está redactado, tiene visos de inconstitucionalidad, por lo que le corresponde a la Corte en esta parte dictar una sentencia imperativa con la que se module el contenido de la disposición supra a fin de que guarde plena armonía con los derechos. Decisión. En mérito de lo expuesto, administrando justicia y constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide lo siguiente. Sentencia. Primero, negar las consultas de normas que elevan al conocimiento de la Corte Constitucional los señores jueces de la segunda sala de lo penal a la Corte Provincial de Justicia de la SOI, de los juzgados segundo garantías penales de tránsito del Oro, juzgado primero garantías penales de tránsito de Cañar, juzgado segundo garantías penales de tránsito de Azogues, juzgado primero garantías de tránsito del Oro, juzgado primero adjunto garantías penales del Oro, juzgado temporal primero garantías penales de tránsito del Oro y juzgado segundo garantías penales de Riobamba, Chimborazo, por falta de motivación. 2. Negar la consulta sobre el contenido del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad por no contravenir a disposiciones constitucionales. 3. Declarar constitucional el contenido del inciso primero del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, siempre que al momento de realizar la audiencia de juzgamiento en ausencia de contravenciones muy graves se observe estrictamente lo determinado en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, que dice que el encausado haya sido citado legalmente a juicio. B, que verifique que una vez que se ha dispuesto la realización de la audiencia oral y pública de juzgamiento, el encausado haya sido convocado al menos por 2 ocasiones de dicha audiencia. C, que la ausencia o del encausado en la audiencia de juzgamiento sea injustificada. D, que el encausado al momento de la audiencia de juzgamiento cuente con la presencia de un abogado defensor, sea propio de oficio. E, que el caso que se designe un defensor público se le garantice al profesional del derecho un tiempo razonable a fin de que pueda preparar la defensa a favor del encausado. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Huaca. Y vemos que en base a eso, porque esto era un tema que se discutía en la Ley Orgánica de Transporte, Seguridad Vial y Transporte Terrestre, y también estaba previsto en el Código de Procedimiento Penal, pero ya eso fue superado con el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el COIP ya acuñó estas sugerencias y por eso entonces es que existe todo ese procedimiento expedito que nace a partir de 644, creo que es por ahí el siguiente del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, es un tema agotado. Ahora bien, para no cansarles más, les voy a repartir unas sentencias que van a analizarlas. Más bien dicho, en materia. A ver, ¿dónde estamos?
ver, el compañero Acosta va a revisar la sentencia que le voy a compartir en el chat de la reunión en este momento. Me confirma si recibió el compañero Acosta. Tal vez puede dejar de compartir el compañero Vaca la pantalla. Muy bien. El compañero Acosta, la sentencia Albán Cornejo y otros versus Ecuador. La compañera Gabriela Alán. El caso Acosta Calderón versus Ecuador, que les acabo de compartir. Verónica Altamirano. Caso muy bien, a la compañera Altamirano, el caso del pueblo indígena Quichua de Sarayaco versus Ecuador. Luego tenemos al compañero Andino.
El caso Suárez Rosero versus Ecuador. Compañero Arroca. Compañero Arroca, Salvador Chiriboga versus Ecuador. Compañero Guaitara. Caso Tibi versus Ecuador. El compañero, ya le dije al compañero Guaitara. Sí me dijo, doctor, pero no tengo acceso yo al chat de Teams. No sé si me podría ayudar enviando al correo institucional. Caso Tibi versus Ecuador. Bueno, aquí está. ¿Alguien le puede dar pasando por el chat de WhatsApp que tienen ustedes? Les agradezco mucho. El caso Tibi versus Ecuador. Aunque también en Google usted le encuentra el caso Tibi versus Ecuador en PDF, la sentencia. Porque son sentencias de mayor relevancia y están publicadas. El compañero Guamán. Compañero Guamán, el caso algodonero. González versus México. Perfecto, doctor. La compañera Huaquipana. El caso Jiménez versus Argentina. La compañera Heredia. La última tentación de Cristo. Este es el caso Olmedo Bustos versus Chile. Son los casos de mayor importancia que siempre se analizan en materia constitucional por el sistema de protección propiamente que ustedes ya van a ver ahí que se discute ampliamente. Entonces son importantes conocerlos. El compañero Germán Isa. Doctor, no sé, malito, hubo una interferencia. ¿Me puede decir de nuevo, por favor? La compañera Heredia, creo que era Sí. sí, es el caso el último que acabamos de compartir. Es el caso Olmedo Bustos versus Chile. Olmedo Bustos versus Chile, o en Google lo encuentra como la última tentación de Cristo. Me había quedado el compañero Isa. El caso Apis Barbera y otros versus Venezuela. Sobre el error inexcusable. Carlos Jerez. Sí, diga, doctor.
caso Mohamed versus Argentina. Listo, doctor. Fernando Núñez. Doctor. Caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Listo, doctor, gracias. La compañera Pinto. El caso Quintana Coello versus Ecuador. Listo, doctor, gracias. Este caso habla sobre la independencia judicial en el Ecuador. Entonces, vamos con Quintuña. Dígame, doctor. El daño al proyecto de vida. Y tenemos al compañero Vaca. A ver, al compartir recién a Quintuña, era, ¿no? Iván Quintuña. Entonces, está el daño al proyecto de vida y el proyecto de vida. Estos dos archivos que les acabo de... Estos dos archivos, ¿no? El daño al proyecto de vida desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el proyecto de vida desde el voto razonado de un juez de la Corte Interamericana. Ya, doctor. Y faltaría el compañero Vaca.
El caso Vera versus Ecuador. Gracias, doctor. Entonces, van a revisar, inclusive si ustedes entran a internet van a encontrar también ahí resumen de estas sentencias. Son sentencias de 100 hojas, en unos casos, otros de 80, pero por ahí van, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet van a encontrar inclusive el resumen de las sentencias, porque son sentencias que han sido discutidas ampliamente, ¿no? Y son las más relevantes en el sistema interamericano, porque han obligado a los estados inclusive a cambiar su ordenamiento interno en base a las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, son importantes conocerlas de cómo se protegen los derechos fundamentales desde el sistema interamericano, que es lo que trataremos el próximo sábado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a leer, vamos a revisar y vamos a discutirlas rápidamente en la clase del sábado. Pueden valerse de ayudas memoria, como hemos desarrollado el día de hoy, ¿sí? Para poder discutirlo. ¿Qué vamos a hacer? Identificar el problema, ¿no? Los hechos y el problema. Identificamos los hechos y el problema y qué violaciones se encuentra ahí y cómo se resuelve el conflicto propiamente dicho, ¿no? Entonces, para ser más didácticos en torno a eso. Entonces, y el tema de las pruebas, ustedes lo pueden pasar muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo se prueba eso? Pero no nos interesa mucho, nos interesa saber es qué pasó, cuál es el problema, qué derechos fundamentales son los que se dicen o se imputan al Estado haberse violado por parte de la Comisión, porque la Comisión Interamericana se convierte en una especie de fiscal en contra de los estados. Son los que presentan los cargos, cuáles son esos cargos y cuál es el pensamiento más relevante de la Corte para resolver, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que necesito que extraigan acá. Y nos veremos entonces el próximo fin de semana. Les deseo, no se olviden de cargar quienes faltan la tarea, está habilitada hasta el día martes, ¿no? Eso de la reparación integral en el delito de estupro que les había manifestado. Nos veremos el próximo sábado, que tengan una buena noche y un buen inicio de semana. Muchas gracias, doctor. Una buena tarde. Hasta luego, Doctor, saludos a todos los compañeros. Una buena... Gracias, Doc. Pasen bien. Gracias. Un gusto, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego, compañeros. Gracias, doctor. Hasta la Buena próxima. semana. Gracias. Doctor, hasta luego. Una linda semana. Gracias, doctor. Una buena semana, compañeras y compañeros. Pasen muy bien.